Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean dependiendo del uso horario donde nos estén escuchando, como de costumbre, sean todas y todos bienvenidos a esto que se llama Foto con Fede, el programa donde hablamos de fotografía latinoamericana. Es el primer programa de este 2026, estamos arrancando la séptima temporada tal cual lo prometimos, lo anunciamos el año pasado, que vendría siendo la semana pasada. Bueno, aquí estamos nuevamente en Foto con Fede, apenas una semanita de vacaciones, por allí nos tomamos, los programas siguen saliendo, van a seguir saliendo todo el año, tenemos muchas entrevistas, nuevos fotógrafos, nuevas fotógrafas que van a pasar por acá, por nuestro canal. Recuerden que estamos en YouTube y en Spotify como Foto con Fede. Con ellos vamos a estar charlando acerca de fotografía, normalmente de nuestra fotografía latinoamericana, por allí para quienes recién nos están encontrando, nos están descubriendo, son nuestros primeros oyentes en este arranque de 2027. Recuerden que pueden ir a visitar todos los programas que ya tenemos a lo largo de estos 6 años. Esta es la séptima temporada, van a escuchar un buen rato. Muchas entrevistas y de muy alto calibre como la que tenemos hoy arrancando este 2027. Federico Murúa quien les habla, @fotoconfede nuestra cuenta en Instagram. Y ya presento a nuestro invitado. Nos vamos hasta México, nos vamos a Veracruz. Nuestro primer invitado de este año, mexicano, trabaja con fotografía obviamente, es Héctor Quintanar. Héctor, muy buenas noches al momento de hacer la entrevista, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? Buenas noches, muy contento de estar por acá y saludos a todos los que escuchen esta entrevista, estamos muy contentos de estar por aquí. Bien, a ver Héctor, por acá siempre tenemos muchos invitados de allí de México, muchos fotógrafos, muchas fotógrafas. Sabemos que México es culturalmente un país que está en la vanguardia, creo yo, si no me equivoco, sobre todo allá en el norte, allá en Centroamérica. México es un país donde la fotografía ha evolucionado mucho, es una fotografía no solamente que se ve, sino que se estudia mucho y se analiza mucho en todos sus ámbitos, ¿no? Vos estás dentro del mundo de la fotografía de prensa, el fotoperiodismo es una fotografía también que tiene muchísima historia, ¿no? Tanto como la historia contemporánea mexicana, porque la fotografía habla mucho, el fotoperiodismo habla mucho de eso, de nuestras sociedades y obviamente de la historia de cada una de nuestras regiones, en este caso de México, por allí también obviamente de Veracruz, donde estás en este momento. Es nuestro primer encuentro, queremos conocerte también más a profundidad desde la perspectiva fotográfica. ¿Cómo llegas a esto de la fotografía? ¿Cómo llegas al fotoperiodismo? Sabemos que el fotoperiodismo actualmente en México está atravesando por un momento bastante álgido, ¿no? El fotoperiodista como tal tiene que tener 6 ojos y no se le hace fácil abordar cualquier tipo de tema, tiene que pensársela bien. Pero antes de llegar a ese terreno por ahí un poquito escabroso, que esperemos que este año sea un poquito más leve, está el Mundial por lo menos, que ya es otro tema. Pero contanos un poco, ¿cómo llegas al mundo de la fotografía y de la fotografía de prensa? Claro que sí, mira, yo creo que todo comenzó hace aproximadamente unos 9 años. Yo nunca había tenido una cámara entre mis manos, es más, a veces me digo o comento entre colegas que yo estoy viviendo un sueño que no sabía que tenía, porque cuando yo estudié arqueología, pues lo que uno piensa es estar en excavaciones, en investigaciones, viajando, y realmente sí lo hice. Sin embargo, en uno de mis últimos trabajos me dieron un día una cámara y me dijeron, ponte a tomar fotos no solo de la excavación, sino también de todo lo que hay alrededor. Y de pronto me di cuenta que tenía yo 10 fotos de la excavación y 200 de todo el contexto en el que estábamos, que era un lugar muy bonito. Entonces, pues a partir de ahí me di cuenta que una manera también de entender lo que estaba haciendo, pero también de compartir y divertirme, pues era tomar fotos, ¿no? En ese sentido, una vez que acabó ese trabajo, como que se me quedó esa espina ahí clavada y tomé un curso de foto muy básico, y a partir de ahí yo creo que no he dejado de tomar fotos y entré hacia al mundo de la imagen, de la fotografía como tal. Al principio era una especie de
de pasatiempo que después se convirtió, cuando hice mi maestría, en una especie de, entré más bien como académico a tomar fotos, ¿no? O bueno, como estudiante de un posgrado a tomar fotos, tratar de hacer imágenes de algunas fiestas patronales, de comunidades indígenas, y eso me metió también a tomar algunos cursos como para hacer reportajes, narrativa, pero el punto crucial que me llevó al fotoperiodismo fue porque justo en México, por ahí del año 2012 en adelante, pues hubo esta escalada de violencia. Bueno, un poco antes, pero aquí en Veracruz el punto más fuerte fue en 2009, 2010 en adelante, y de pronto pues yo me encontraba tomando fotos de una fiesta patronal, pero en el camino veíamos policía que estaba patrullando una escena de un crimen o una balacera o etcétera, y en algún momento me bajé del carro, empecé a tomar fotos, empecé a retratar también esa violencia, y me empecé a mover en esos dos mundos, ¿no? En el mundo de retratar la realidad violenta y la realidad también tradicional, cultural e incluso pues idealizada de nosotros mismos que tenemos, ¿no? Porque era este choque, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, de navegar en las aguas de lo profano de la violencia y lo sagrado de las fiestas y lo bonito y las tradiciones. Entonces, pues fue yo creo que más o menos ahí cuando de pronto ya me dije, bueno, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, y ya me dediqué al fotoperiodismo más que nada. Estás contándole este proceso así tan rápido, ¿no? Que uno dice, bueno, empecé hace 10 años, empecé por acá, vino esto, después lo otro, y ahora estoy acá. Se dice rápido, se dice fácil, se cuenta, y uno en el proceso que te está escuchando dice, bueno, hay esos dos mundos, ¿no? El mundo de lo cultural y el mundo de, no sé cómo decirlo, de esa violencia social que está presente en todos los países de Latinoamérica y del mundo, vamos a decirlo así. Nosotros decimos Latinoamérica porque es donde estamos y es el tema que abordamos acá en el programa, pero está en todo el mundo, lamentablemente. ¿Cómo es desde la fotografía esa conexión? ¿Cómo se logra esa conexión? Porque siempre buscamos de emparejar, ¿no? De buscarle una conexión, o por lo menos eso se trata de hacer a través a la fotografía documental, ¿no? De buscarle una conexión, ¿no? Cómo contar un relato, una historia. Se dice, bueno, yo hago fotos de, como bien lo dijiste, un baile, y después en la calle estoy registrando, qué sé yo, un hecho violento. ¿Cómo se puede narrar a través de fotografías esos dos mundos? Es una pregunta muy interesante, sobre todo porque no existe una respuesta correcta, más bien los caminos que uno toma. Yo siempre he pensado, para justificar mi propia existencia en este mundo profesional, que un arqueólogo es un periodista que le tomó 500 años llegar a un lugar, y un periodista es un arqueólogo que no esperó tanto, ¿no? Es un arqueólogo impaciente que que tiene que llegar lo antes posible. Y en ese sentido, pues así es como yo justifico la manera en que trabajo. Pero también eso nos obliga a pensar el trasfondo de las cosas, ¿no? Por ejemplo, por eso a veces me gusta pensar en que el mundo cultural, que a veces fotografiamos las tradiciones, es también un discurso que hemos idealizado a través de la política, de la historia. Porque si lo pensamos bien, pues el hecho de que nosotros tengamos una danza, y creo que también allá en Latinoamérica, y si no es algo en Venezuela, estoy seguro que debe haber alguna danza que es de conquista, de moros contra cristianos o algo así. Y eso también, aunque hoy lo veamos muy bonito, colorido, y estemos orgullosos de eso, como tenemos que estarlo, también hay que plantearnos de qué tamaño fue la guerra hace 500 años, que hasta el día de hoy todavía estamos fotografiando las huellas de esa guerra. Estamos fotografiando una coreografía de dos ejércitos que durante siglos estuvieron unos por conquistar y otros por defenderse peleando. Entonces, en ese sentido, pues se abre también un abanico de preguntas antropológicas, sociológicas, que nos hacen también cuestionarnos algunos aspectos históricos de nuestra identidad,
Y todo eso nos lleva a cuestionarnos de una manera responsable y mesurada, ¿no? No al punto de decir todo está mal, no, aquí no somos, al menos en esa parte, pues no creo que tengamos que censurar nada. Pero viene el otro lado, que es el tema de la violencia real, de la que estamos padeciendo y que desafortunadamente no fue paulatinamente en escalada, sino que de tener una violencia, vamos a llamarlo, común en ciertos términos, desde hace unos años México tiene una violencia extrema que escaló de un día para otro y que nos ha alcanzado a todos. Y ahí es donde sí se vienen estos retos, ¿no? O sea, el preguntarte, ¿para qué estoy cubriendo la violencia? ¿Para mostrarla? Nada más porque sí, o también para que nos cuestionemos como sociedad si incluso la historia que tenemos detrás de nosotros cargando es factor para este tipo de violencia, ¿no? Desde luego que es un factor, no determina, ¿no? Hoy es un contexto mucho más complejo, pero que tiene que ver con incluso políticas globales. En ese sentido, yo creo que una de las cosas que he aprendido para fotografiar la violencia el día de hoy es hacerlo con mucha responsabilidad, siempre tratando de dignificar a las víctimas, porque no importa, nosotros como fotoperiodistas no estamos para juzgar quién hizo bien, quién hizo mal, o por qué está muriendo gente violentamente. Estamos ahí para retratar una realidad y tratar a las personas como lo que son, personas, seres humanos o como lo que fueron, y también para crear una memoria, que es el último escalón que tiene la fotografía, es quedar como memoria que nos haga pensar si lo que hicimos en ese momento estuvo bien o si podemos replantearnos nuevas estrategias de convivencia. Y ahí es donde yo apuesto todo en mi trabajo, a la memoria, no tanto a lo inmediato. A veces me cuesta trabajar el fotoperiodismo por eso, porque no me gusta la inmediatez, sino más bien le apuesto más a la memoria, ¿no? A que en algún momento digamos, miren, esto pasó, pero por fortuna ya no estamos así. Eso es lo que yo espero. No lo sé, también me he vuelto un poco pesimista. Y bueno, a veces nos sucede, caemos en ese pozo, ¿no? Por lo repetitivo del contexto donde estamos y que estamos fotografiando permanentemente. Ahora, Héctor, en toda esa historia que estás contando, ¿cuál sería desde tu punto de vista el papel o el rol principal que juega la fotografía? Porque estamos hablando de historia, de sociedades, de tiempo, de evolución de sociedades, de conflictos que no terminan, que nacen, llegan, crecen, se reproducen, pero nunca se mueren, porque es lo único que no muere, la violencia. O sea, llega, nace, se reproduce, todo, pero no muere. Nosotros llegamos, nacemos, crecemos, nos reproducimos, pero sí morimos. La violencia no. Pero en todo esto que vos comentás, la fotografía como tal, ¿cuál es ese rol que juega según tu visión? Yo pienso que en este momento la fotografía tiene que ser como ese vendedor molesto que todos los días llega y toca el timbre, o más bien más que vendedor, ese recaudador de impuestos, ¿no? Que antes me tengo entendido que era así, que iban a las casas a recaudar. ¿Por qué? Porque en el caso de la fotografía documental o en el fotoperiodismo, la foto debe incomodar, la foto debe causar desazón, debe también causar enojo, o sea, tenemos muchísimas emociones y a veces pensamos que nada más la foto debe albergar alegría, esperanza, que es muy bueno, por supuesto, y sí, pero para que haya esperanza es porque hay problemas, y eso es lo que a veces no pensamos. Para que nazca una esperanza es porque debemos de visualizar primero por qué debe haber esa esperanza, y para ello hay que visualizar esas crisis grandes, chicas, complejas o simples que tenemos como sociedad. En ese sentido, yo pienso que la foto debe de ser, les decía, este recaudador que está todos los días tocando, diciendo, mira, esto está pasando, aunque quieras ver a otro lado, esto está pasando, y que incomoda, y que está, pero que en algún momento tenemos que escuchar, ver y pagar ese impuesto que tenemos como sociedad. Es decir,
qué tan, a pesar de que uno piense que no tengo yo nada que ver con lo que está sucediendo en Palestina, bueno, por lo menos tengo que verlo para saber, formar una opinión y por lo menos estar informado de qué es lo que está sucediendo en el mundo, para que cuando veamos esos atisbos de políticas fascistas, de políticas genocidas en nuestro entorno, pues tengamos una opinión y podamos frenarlas o decir, oye, esto está mal, ¿no? Y sobre todo la cuestión de la memoria, ¿no? Por ejemplo, me llama muchísimo la atención y de una manera triste este proceso, por ejemplo, político en Chile, que aunque fue democrático las personas votaron, se están votando por un representante del pinochetismo cuando se padeció muchísimo durante el pinochetismo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucho que hacer como documentalistas. Tenemos que ser aún más molestos y decir, oigan, nuevas generaciones, acuérdense, sean libres de votar, sean libres de tomar decisiones, solo tengamos la responsabilidad de mirar hacia atrás para que vean lo que ya pasamos y sobrevivimos, ¿no? Y eso yo creo que es el papel que tenemos que jugar siempre. Estamos abriendo el 2026, es el primer día del año, 1 de enero. Mucha gente por ahí nos está escuchando después, unos días después, porque obviamente el primero estamos todos descansando lo que fue la fiesta del día 31. Estamos también ya llegando al cierre de esta década, 2026, ya dentro de 4 años vamos a estar en el 2030. A mí me dicen, estamos ahí ya cerrando, vamos a llegar al 2030 y me parece una locura, ¿no? Hasta hace no mucho yo estaba viviendo la década del 90, una década, para mí yo creo que fue la mejor hasta ahora, ¿no? De lo que me ha tocado vivir a mí. Alguien me dirá, no, los 70, bueno, pero es hoy en día, 2026, ya el cierre de esta década, la fotografía, la mejor forma de dar a conocer los hechos sociales que tenemos, muy por encima de los medios tradicionales de comunicación, por lo menos allí en México, ¿no? Porque alguno me dirá que está, qué sé yo, en Nicaragua, Guatemala, y me dice, bueno, sí, no, el que está de este lado, qué sé yo, Uruguay, Chile, que lo nombraste, Argentina, pero ahí en México, ¿es la fotografía ese medio principal en este momento? ¿Lo sentís así? ¿Crees en esa idea de que, bueno, si no fuera por la fotografía muchas cosas no lo supiéramos en esta altura? Híjole, esa es una pregunta muy buena y muy complicada de responder, porque pues existe y yo creo que en México los medios tradicionales están muy rebasados, ¿no? Fueron muy rebasados, lo cual nos obliga a hacer autocrítica porque por algo fue, ¿no? O sea, los medios tradicionales durante mucho tiempo pues fueron los medios del Estado. En ese sentido, pues una vez que cambia el paradigma político, no solo pierden poder, sino pues pierden audiencias y los rebasan otras personas que hoy yo creo que no puedo decir que está mal, porque es una herramienta más, pero yo pienso que los que llevan el poder ahora de la información pues son las redes sociales, son las personas que están incursionando, los llamados youtubers, influencers, etcétera, que hay muchos que son muy buenos, pero hay otros que desafortunadamente no lo son. Y aquí también es donde navega la fotografía en estas aguas, ¿no? Y no digo que no sean buenos porque son malos como personas o algo así, simplemente tú lo sabes, el periodismo, la fotografía exige profesionalización, exige que todo lo que nosotros divulguemos no caiga en un discurso de odio, no caiga en información no corroborada, no caiga en confusiones. O sea, es un proceso bastante complejo, como para ir con un celular por la vida grabando y diciendo esto es lo que pasa, porque no es así. En ese sentido, la fotografía también a veces estamos siendo abordados por esta nueva tendencia de las redes sociales. Sin embargo, creo que también en muchas ocasiones pues hay fotógrafos que lanzan un trabajo excelente que derrumba todas estas narrativas, ¿no? O sea, que uno puede estar escuchando ruido sobre algún hecho, pero de pronto llega un fotógrafo con una sola imagen y derrumba todo lo demás.
porque a esa imagen no hay cómo cuestionarle la veracidad, ¿no? Porque esa es otra. La cultura de la opinionología también está creciendo mucho, libertad de expresión, claro, bienvenido todo, pero eso nos ha creado, también hay que ser muy autocríticos los fotoperiodistas y fotógrafos, pues eso nos obliga a hacer las cosas mucho mejor y a convertirnos a seguirnos profesionalizando y sobre todo pues a continuar en este trabajo por muy difícil que sea, porque la fotografía todavía es una herramienta muy fuerte que ayuda al discurso veraz, ¿no? A no decir mentiras y a que las personas, pues al final, con la veracidad de nuestro trabajo, pues tomen mejores decisiones o sus propias decisiones, que eso es lo mejor de todo, ¿no? O sea, no podemos decir que el periodismo sirva para que las personas tomen mejores decisiones, pero sí para que tomen las propias, para que piensen por sí mismos y lo decidan y se fomente pues la libertad y el libre albedrío. Sirve hoy en día que a través de las redes sociales, por decir las redes sociales, que es algo que está muy en boga hoy en día y bueno, no podemos taparnos los ojos y decir otra cosa. Sirve que se critique en el buen sentido de la palabra, que se critique tanto la fotografía, que se le busque la quinta pata a una imagen fotográfica, porque sencillamente ya hay como que una estructura que se ha creado en el espectador corriente de que todo se puede cuestionar, en el sentido de es la palabrita del fake news. Hoy en día ya uno ve una imagen y a mí me sucede, ¿no? Sobre todo cuando es un video. Digo, ¿será verdad o será mentira esto que estoy viendo? Digo, pero no puede ser que yo todo lo tenga que estar cuestionando. Digo, bueno, pero estamos en tiempos donde como que nos están dando tanto al tema de los fake news, de la mentira, de que ahora con el tema de inteligencia artificial ni hablar. Pero estamos cayendo como en un escenario donde que me preocupa por el acto fotográfico, no por el fotógrafo como tal, sino por el acto fotográfico, lo que estamos registrando y con qué intención, como lo estás explicando vos, que se cuestione o que se deba cuestionar tanto una imagen. Pues sí, de hecho, yo creo que ese es el gran dilema que van a tener incluso los editores, ¿no? O sea, la cultura de la imagen en los medios de comunicación, yo creo que ya recibió un zarpazo después del COVID, ¿no? Durante el COVID recibió el primer zarpazo, porque el 70% de medios mundialmente quebraron, y eso generó a estas nuevas herramientas que pues son ocupadas, pero no por eso quiere decir que sean óptimas para algo que es la información o el periodismo. En ese sentido, pues sí nos va a hacer el trabajo mucho más complicado. A mí me ha pasado que incluso pues yo publico alguna fotografía en algún medio ya acreditado o en alguna agencia y de pronto veo los comentarios de las personas y dicen, no, esto es fake news, esto es inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que está sumamente justificado no creo que sea justo, pero sí está justificado. No es justo para mí porque pues ahí está uno tomando la foto, pero está justificado porque también durante muchos años, o sea, si desconfiamos de los medios es por algo, si desconfiamos de los periodistas es por algo, y porque nosotros antes de ser periodistas pues fuimos parte de la sociedad, seguimos siendo, y yo en este momento sigo cuestionando muchas cosas de cómo nos manejamos en el periodismo también, ¿no? En ese sentido, pues considero que esta chamba extra, este trabajo extra, nos lo hemos ganado, pero tenemos que seguir haciendo muy profundamente el periodismo para justo combatir las fake news, o sea, para que sigamos siendo esa última bandera de necios que sigue creyendo que vale la pena ir a campo, que vale la pena enfrentarse a la noticia y que vale la pena confrontar la realidad y tomar la foto para compartirla, ¿no? Que a mí eso se me hace un acto muy, muy humano, y es algo que me motiva mucho, ¿no? El estar en un lugar para compartir hacia los demás, a personas que ni conocemos, pero que van a ver la foto y a lo mejor se sorprenden, se emocionan, se disgustan o quizás pues lo ignoren, pero ya será su decisión, ¿no?
y en ese sentido, pues yo no estoy en contra de las nuevas herramientas, pero yo no las uso porque lo mío pues va en otro sentido. No hace mucho hice un pequeño ejercicio con un grupo de estudiantes donde doy clase en Historia de Fotografía Latinoamericana, y el ejercicio consistía en hacer una pequeña encuesta donde se preguntaba en quién se creía más o en quién se creía menos, si en el periodista como tal o en el fotoperiodista. Y te hacía el comentario porque no hace mucho entrevisté a Daniel Ojeda de ahí de México, fotoperiodista, y me dice, publiqué una foto donde a nivel de presidencia dijeron hay que revisarla para ver si esa foto es verdad. Y obviamente presentaron todas las evidencias, las pruebas, los originales, y comprobaron, bueno, sí, la foto es real. No me acuerdo cuál era el tema en sí que se había tratado, pero sí me quedó muy marcado que ahí en México, desde la presidencia dijeron, bueno, pero esa foto hay que ver si es verdad que ese hecho sucedió así como está en la foto. Entonces me salió la idea de hacer este ejercicio, de preguntar en quién se cree menos, en el periodista, como que la persona que escribe la nota, o en el fotoperiodista, que es el que te hace la foto, y por ahí, bueno, también escribe, ¿no? Pero normalmente asociamos al fotoperiodista como el que te hace la foto, el que crea la imagen. Y me llamó mucho la atención porque creían más en el fotoperiodista que en el periodista. Y digo, bueno, pero qué cosa tan... que puede decirme, bueno, creen en uno, o sea, los dos están conectados, los dos tienen la relación con la noticia, ¿no? Incluso el fotoperiodista puede escribir también, pero creen más en la imagen que en lo que se dice. O sea, es como que estamos en tiempos, no sé si en México es igual, pero estamos en tiempos donde se lee menos y la gente se fue más a lo visual, ¿no? Entonces, bueno, eso también es algo como para tomarlo en cuenta. Pero dice, no, acá se cree mucho en la imagen todavía, en la foto, y menos en el que escribe. Y me llamó mucho la atención esa analogía de la gente. Pasa en algún momento por allá también, porque decir, no, que la prensa, porque cuando hablamos de prensa normalmente la gente se va a la foto, a prensa escrita, nunca el fotógrafo. Gracias a Dios, decimos por ahí, ¿no? Pero no sé si allá más o menos es una visión más o menos parecida. Sí, por supuesto, pues tiene demasiadas vertientes y bemoles, porque el anonimato del fotógrafo nos brinda nos blinda primero de muchas cosas, y posteriormente nos otorga ese plus o esa credibilidad, porque pues muchos otros reporteros, periodistas que, a ver, vámonos a algo que es muy, muy cierto, ¿no? A ver, la opinión pública en el periodismo en prácticamente toda Latinoamérica está, vamos a decirlo, no sesgada, pero inclinada a intereses políticos, ¿no? Algunos muy claros y otros francamente comprados. Sí. Es algo que allá ustedes en Argentina, en Venezuela, tienen tan claro como nosotros acá en México. Por lo tanto, así como hay personas que se hacen llamar reporteros y que se desviven todos los días haciendo fake news o alterando datos, pues hay muchísimas personas que obviamente lo notan y rechazan, a veces hasta con ciertos discursos de odio que yo no comparto, pues esos textos, esas circunstancias, y eso nos blinda a los fotógrafos, porque pues, uno puede decir, yo nada más está ahí, esto es lo que vi y aquí está la foto. Ya tú decides qué hacer, y ahí pues es cuando entra esta cuestión todavía como forense de la fotografía, ¿no? Que no es una opinión, que sí lo ves, vamos, no nos vamos a ir profundizando, pero en el sentido de la prensa, pues la imagen está más en un sentido forense, de búsqueda de veracidad, más que anecdóticamente, por lo tanto, pues es creíble. Y también el tema de que hoy en día todo sea más visual, es mucho más entretenido, es mucho más rápido, es mucho más efectivo, pero también crea este otro problema, que es que las nuevas generaciones o incluso nosotros hemos perdido la capacidad de lectura, ¿no? Hemos perdido la capacidad de darnos el tiempo de leer, de cuestionar, de reflexionar, porque también aceptémoslo, nadie tiene tiempo ya libre. Tenemos que estar trabajando muchas cosas, etcétera,
y en ese sentido, pues la lectura se ha ido perdiendo. Lo ideal sería que ambos funcionaran igual, ¿no? Pero también los formatos de las redes sociales son para el aprovechamiento de la imagen, del video, de la inmediatez. Uno de mis, de mis ideas como antropólogo en este espacio temporal que estamos viviendo es que ya la historia no va a ser escrita, la historia ya es vista, ¿no? No sé si recuerdas, cuando fue el asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Trump, lo vimos en vivo. Sí. Y yo me tardé como una semana en leer una crónica de lo que pasó. O sea, tardé como una semana en leer algo escrito, pero lo vi en vivo y en directo. Sí, en tiempo real veíamos fotografías también por las redes. Sí, ¿no? Y eso es algo que no sé si lo imaginaron generaciones anteriores, pero nosotros ya lo tenemos. Y para el futuro yo pienso que va a ser igual. Vamos a ver en tiempo real las cosas y vamos a tardar en leerlas. Por lo tanto, no sé, no te voy a decir que está bien o está mal, si estoy de acuerdo o no. Me encantan esos cambios, pero sí cuando dejamos algo, como profesionales, nos obliga a no olvidarlo, ¿no? A que también tenemos que escribir, también tenemos que leer y promoverlo, porque eso es muy, muy importante. Y pues bienvenidos sean los cambios, solamente que tenemos que tomarlos con responsabilidad siempre, profesional y personal. Sí, yo tengo una teoría conspirativa muy mía, ¿no? Que digo, para mí, una de las razones por las cuales salió de circulación la prensa escrita a nivel mundial es porque precisamente, o para que precisamente la gente leyera menos, se informara menos. Porque por más que me digan, no, pero es que hoy todo es a través de las redes sociales, yo digo, cada vez hay menos gente que entra a la página web de un X, ¿no? Prensa, un amigo, cada vez hay menos páginas web. Hace 10 años atrás todo eran las páginas web. Hoy en día todo es, ya el Facebook ha quedado muy atrás. Hoy en día todo es X, todo es Instagram, YouTube. Y yo digo, bueno, ¿hasta cuándo va a estar con esta estructura, ¿no? ¿Hasta cuándo va a soportarla? El tema es que en ese transcurso hemos perdido ya, o se está perdiendo la capacidad de la lectura, de ese análisis que se hacía antes de las noticias, que la gente estaba más conectada con la realidad, digo yo. Era muy fácil ver todos los días en la calle gente leyendo el diario, viendo las fotografías. Yo todavía tengo en mi cabeza, tengo fotografías que he visto en los diarios de cuando yo era chico, ¿no? Y digo, por un lado esa magia fotográfica se perdió, por otro lado esa realidad que nosotros estábamos ahí permanentemente en contacto, que era otro tipo de información a que llegaba, porque había que leerla, porque era de hoy para mañana, pero estaba allí. Vos dijiste recién, el Capitolio demoramos casi una semana en encontrar algo escrito a profundidad de qué fue lo que sucedió, ¿no? Pero las fotos las vimos ahí al momento. Entonces digo, bueno, yo digo por ahí, es que la prensa escrita la desaparecieron, la sacaron de circulación precisamente para eso, para que no estuviéramos tan informados, tan conectados de lo que nos está sucediendo. Sí, claro, y eso es evidente porque ahora yo también veo las redes sociales a veces, usualmente es en la noche, y veo personas de mi edad compartiendo cosas altamente desconectadas de la realidad. Yo tengo 35 años, vamos, ya no soy un niño, ¿no? Y nos hemos desconectado del otro, ¿no? Lo opuesto a lo que decía Kapuczynski. El periodismo y las letras, las crónicas nos acercan uno con otro porque justo observar y leer las diferencias son los que nos hacen reflexionar el por qué somos diferentes. Pero si nada más hacemos alarde de nuestras diferencias diciendo soy mejor que tú y mi vida es mejor, hacemos un bucle abrumador de vacío. Y en ese sentido, por ejemplo, hace unos días platicaba con una colega que íbamos a dar un seminario de periodismo juntos y me dice, es que tenemos que entrarle a las herramientas de los chavos, que sea muy visual y que sea videos cortos. Y le digo, no, o sea, el aprendizaje tiene que ser aburrido, molesto o por lo menos incómodo. Así que si tengo que sentarme a que lean, es preferible que pues sea sí, así. totalmente de acuerdo. Porque no tenemos que ser payasos o hacer cosas de TikTok para decirles como, oigan, el periodismo es eso. No, o sea, sentémonos, veamos algo que nos incomode y hablemos de ello. Y creemos una reflexión y debatamos, porque le hemos quitado muchísimo poder a lo que nos incomoda pensando que es malo.
sin que no aprendamos a cuestionar por qué nos incomoda. Y hablo de cosas reales y simples, no hablo de cosas más personales o íntimas de cada quien, ¿no? Pero nos hemos ya acomodado mucho a esta cultura visual inmediata, en donde solo el algoritmo nos muestra lo que creemos que nos gusta, lo que creemos que nos da risa, y es todo. Y también eso es una parte para mí muy aburrida de la vida, ¿no? O sea, el no confrontar, el no cuestionar nuestros propios gustos, o por lo menos no entender que todo aprendizaje viene pues de una incomodidad, porque de otro modo nadie aprende nada. Te voy a por ahí desviar un poco con esta pregunta. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con Rodrigo App, fotoperiodista argentino, ¿no? Que tiene una amplia trayectoria. Buenísimo. Por ahí si tenés un chancecito, podés escuchar la nota completa con él. Y le preguntaba un poco con este tema de lo que es el fotoperiodismo en Argentina actualmente, ¿no? Que en los últimos años ha habido una escalada de violencia hacia lo que es la prensa, puntualmente el fotoperiodismo, ahí en las calles de Buenos Aires y en el resto del país. Le preguntaba si el que está frente a la cámara, ¿no? El fotografiado, o lo que se está fotografiando hoy en día, por lo menos allí en la Argentina, es motivo de temor, ¿no? Porque la fotografía está diciendo verdades o está diciendo cosas que hay gente que no quiere que se diga, y el fotoperiodismo está para eso, como bien lo dijiste, para incomodar un poco, ¿no? Lo vemos en México también con esa violencia desatada que hay hacia el fotoperiodismo, y me pregunto también lo mismo: ¿será que la fotografía que tenemos actualmente, esta fotografía contemporánea, está haciendo su papel, está haciendo lo que realmente tendría que hacer, o está haciendo lo que tiene que hacer, para lo cual nació el fotoperiodismo, de molestar al otro con esa credibilidad que tiene la fotografía, que hemos estado hablando también hace un ratito atrás? Decir, bueno, sí, la fotografía se cree más en la imagen, en la foto, por eso hoy se le está castigando mucho al fotógrafo, al fotoperiodista. Sí, por supuesto, y de hecho, ojalá, si nos ve, a Rodrigo le mando un abrazo. Tuve la oportunidad de trabajar con él en Perú durante las protestas del golpe de Estado. Es un tipo que yo admiro a montones, y bueno, esa oportunidad que nos dio la existencia de coincidir fue para mí un aprendizaje, y no fue incómodo, fue muy cómodo realmente, ¿no? Pero son esos premios que te da la vida a veces de que aprenda uno de quien admira y que la opinión siga siendo buena, ¿no? Que esa también es otra. Y en ese sentido, pues sí, justo, y aquí hay que tener siempre, y bueno, hablando de eso, Rodrigo fue herido en una de las manifestaciones de jubilados, que se ha hecho lamentablemente muy común en Argentina en estos últimos años. Sí, no, es una situación terrible. Bueno, el periodismo debe incomodar, claro, siempre, y la fotografía es justo volvemos, ¿no? Al recaudador quisquilloso que en algún momento se va a topar con alguien que le va a molestar, que tenga poder, y que desafortunadamente es una constante, pues nos va a agredir. Fíjate que aquí en México hay un dato que es interesante, porque a pesar de que somos el segundo país más peligroso para ejercer periodismo, muchísimo, no sé cuál sea el porcentaje, pero es más del 50% de las agresiones vienen de personas de la sociedad, ¿no? O sea, eso es un dato de que no solo habla de la incomodidad que hay que causar, sino también de cómo hemos dañado a través de la historia también el nombre del periodismo, a tal grado de que la sociedad no solo no nos quiere, no nos acepta, no nos tolera y ya nos agrede, ¿no? Eso hay que reflexionarlo mucho, porque de nuevo nos habla de que tenemos una responsabilidad muy grande que hay que retomar, pero también el sistema tan impune que existe, ¿no? Porque en toda Latinoamérica golpean a un periodista, asesinan a un periodista y no pasa nada, no pasamos de la condena, solo queda entre nosotros, y desafortunadamente tenemos también esta situación en la que lo único que nos queda es hablar entre nosotros de qué tan víctimas somos. Y desafortunadamente, aunque es
bastante bueno hablar de las cosas y bastante, a veces es muy bueno sentirse querido, escuchado, pero no estamos solucionando mucho, ¿no? No estamos solucionando mucho cuando hablamos solamente de qué tan víctimas somos. Tenemos que exigir al mismo gobierno, a la sociedad, al gobierno, nuestra propia protección y sobre todo, pues, dejar en claro que existe la libertad de expresión y que somos representantes de ese derecho. Por lo tanto, todo sistema donde haya impunidad, pues siempre va a estar incisivamente atacando a periodistas, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Hablando del tema de que es la sociedad la que cuando nos agrede la sociedad, pero existe también este otro que no vamos a negar y que es mucho más preocupante, que es pues todos estos sistemas políticos que al verse mínimamente incomodados se sienten con el derecho de agredir, de intimidar o asesinar, que es el último y más alto nivel de violencia que puede existir contra periodistas, e incluso faltar al respeto a la memoria del periodista asesinado manchando su nombre, ¿no? Diciendo como seguramente le pasó esto porque estaba en malos pasos, porque hizo esto, con todo el poder que tiene un Estado. Eso es gravísimo, ¿no? Ya no es preocupante, es grave, es una situación que ya está como caldero hirviente en las manos, yo siento que de toda Latinoamérica, y eso pues nos obliga a crear este tipo de espacios también para hablarlo, ¿no? Para hablarlo y decir que ya basta, que no podemos estar haciendo, que no podemos seguir así, porque nuestro trabajo no es ni más ni menos que el de un profesor, que el de un obrero o que un senador de la República. Somos clase trabajadora y queremos eso, trabajar. La verdad que eso es un tema para hablarlo largo y tendido, porque es algo que nos atraviesa desde México hasta la Argentina, ¿no? En lo que es el mundo del fotoperiodismo y lo que lamentablemente está pasando hoy en día con el nivel de violencia hacia el fotoperiodismo, hacia la prensa en general. Pasa que yo prefiero decir hacia el fotoperiodismo puntualmente, porque el otro género de lo que es prensa, ya por ahí, como lo dijimos, lamentablemente al inicio, es como que se está inclinando más hacia un lado, y por allí en algunos casos ha perdido su rol de informar y de imparcialidad que debería tener, que por ahí la fotografía lo sigue teniendo, ¿no? La imparcialidad, porque una foto no va para un lado ni para el otro. Como me dijo en una oportunidad un fotoperiodista de Colombia, me dice, una fotografía no dice ni una verdad ni una mentira, dice lo que está pasando, sencillamente. Entonces uno dice, bueno, es una verdad absoluta, ¿no? Pero a mí me quedó muy marcado esa frase, que hace más de 2 años que creo que hablé con este muchacho, este fotoperiodista de Colombia, que todavía la recuerdo. Viene, Héctor, arranca este año 2026 y no puedo dejar de tocar el tema porque estoy hablando con un fotógrafo, un fotoperiodista de México. Viene el Mundial 2026, México es una de las sedes. Ya tenemos visualmente por allí el recuerdo de muchas imágenes de México 86, no te voy a decir que México 72 porque no había nacido en esa época, yo soy del 76, del 86 sí me lo acuerdo mucho, tengo por ahí hasta fotos de ese mundial en blanco y negro de la famosa prensa de antes, me voy a poner nostálgico en esta sección, pero viene el Mundial 2026 y obviamente, así como en México, en Canadá y en Estados Unidos, pues el fotoperiodismo va a tener, si fueran rollos, rollos y rollos y rollos para gastar, para hacer fotografías. ¿Cómo se está preparando el fotoperiodismo ahí en México para este evento, para lo que va a ser el Mundial? Ya, obviamente, como pasa en todos los mundiales o en todos los eventos deportivos de esta magnitud, por allí ya hay algunos escenarios que hablan de conflictos, que las calles por ahí están algunas ya medias picantes por lo que tiene que ver la organización del Mundial, que no, por ahí se cuestiona mucho el Mundial como tal, pero ya va, con el Mundial se le pega a quien no hay que pegarle, porque dicen, bueno, pero viene el Mundial y van a mejorar esto, lo otro, bueno, pero la culpa no es del Mundial, la culpa es del gobierno, que no hace lo que tuvo que haber hecho en su momento, ¿no? Yo soy muy fanático del fútbol, me gusta mucho, cuando puedo defender lo defiendo y cuando hay que atacarlo lo ataco, ¿no?
cuando no hacen las cosas bien. Pero a ver, México, ¿cómo se está preparando? ¿Cómo te estás preparando? Me imagino que vas a cubrir algún partido allí en México. Híjole, pues yo también soy muy fan del fútbol y bueno, yo no sé a quién se le ocurrió la brillantísima idea de que ahora el Mundial sea en 3 países, de los cuales 2 de ellos no tienen ningún tipo de cultura o tradición futbolística, ¿no? Supongo que Messi tiene mucho que ver, que está ahí en Estados Unidos, ¿no? De ahí en fuera no entiendo. Tampoco entiendo por qué al país con mayor tradición futbolera le dieron menos partidos, pero eso significa que los mexicanos vamos a sacar la casta, y hablo de la sociedad mexicana va a sacar la casta en cuanto a la cultura de arropar, ¿no?, a todas las personas que lleguen. Y en ese sentido, fíjate que es curioso, pero llevamos como 2 semanas en algunos grupos ahí de WhatsApp de compañeros diciéndonos como, oye, ¿qué vas a hacer? Ya desesperados, como si fuera la próxima semana, porque pues obviamente queremos trabajar en un hecho histórico como es el Mundial, y bueno, no hay partido mundialista en el que no suceda algo, ¿no?, que se vea reflejado tanto en lo deportivo como en lo político. Vamos, ojalá a alguien se le ocurra otra vez meter un gol con la mano como en el 86, no lo sé, ¿no? Estamos abiertos a todas las propuestas sorpresivas. Me siento mucho más motivado a cubrir todo el aspecto social del fútbol alrededor de el día de mañana. Oye, te toca cubrir la final, pues yo feliz, pero me agrada mucho más la idea de cubrir el color, el impacto en la sociedad, afuera de los estadios, todo lo que es la atmósfera. Eso para mí es donde me sentiría eternamente agradecido con la vida y con este trabajo, ¿no? Y en ese sentido pues estamos muy, muy entusiasmados, muy, muy ansiosos. Recordemos que también, y esto la historia lo ha demostrado, no importa incluso que haya el prefacio de una guerra mundial, los mundiales se hacen. Sí. No importa que haya habido una desafortunada y desgraciada matanza en un estadio, se hacen, ¿no? Porque es un acto político que no tiene precedentes y que es para bien o para mal, ¿no? O sea, mucho más grande que los conflictos internos que tengan los países. Pero en ese sentido, siento yo que todos los pueblos sacan la casta, que todos los pueblos sacan lo mejor de sí, y al final pues es una fiesta, el deporte es una fiesta, veámoslo desde ese punto de vista. Obviamente no hay que perder de vista los detalles de la política, ¿no? Cómo se ve reflejado. Yo me acuerdo mucho en el Mundial del 98, este partido de Estados Unidos contra Irán, que nadie quería pelar, nadie quería cubrir, porque estaban en conflicto 2 países que son horriblemente malos en el fútbol, pero en ese momento recuerdo que se tomaron una foto juntos, ¿no? El equipo de Irán y de Estados Unidos demostrando una actitud deportiva y humana mucho más que los políticos que estaban en conflicto. Entonces, pues todo eso, ¿no? Yo creo que hay que poner atención, hay que estar bien informados, y pues bueno, aquí estamos. Ojalá nos toque la final, pero si no, estamos abiertos a cubrir todo lo que está alrededor del fútbol también, que nos encanta. Por allí, al invitado, nuestro invitado, déjame que recuerde el nombre, a Daniel Ojeda, de ahí de México también, le hicimos la pregunta, el reto, a ver si tenía un candidato para este mundial. Puede ser para la final, no vamos a decir que gane o no gane, bueno, pero por lo menos atinar a decir cuál sería la final para Héctor. Uy. ¿O qué te gustaría? Porque cuál sería, no, que en todo caso, ¿qué final te gustaría ver, ¿no? ¿Como espectador o como fotógrafo? No, yo estaría feliz de ver un Brasil-Argentina de final, Brasil-Argentina en el Mundial. Sí, yo estaría feliz justamente porque creo en las reivindicaciones. Ahorita Brasil no anda muy bien en cuanto a fútbol, pero yo creo me gustaría que países latinoamericanos pelearan la final en un mundial jugado en América, ¿no? Sí. No me gustaría que lo ganaran equipos europeos, no tengo nada en contra del europeo,
pero con la cultura que tenemos acá no nos podemos quedar atrás. Es uno de los últimos mundiales de muchas estrellas, entonces yo pienso que es una buena reivindicación tanto para Brasil como para Argentina que se rifen o disputen un mundial, pero bueno, siempre hay buenas sorpresas, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a estar pendiente también acá de tu trayectoria, tus trabajos, lo que viene para este 2026, que ojalá sea no solamente el Mundial, sino muchos otros proyectos más por allí, que ojalá te podamos volver a encontrar durante el año. Si de acá para allá no te tocamos las puertas, pero tenés algo, querés contarnos algo, pues las puertas abiertas del programa, bienvenido sea. Por acá tenemos un espacio que semana tras semana lo dedicamos a la fotografía para hablar de fotografía latinoamericana, de lo que nos sucede, a los autores de las fotos que todo el mundo ve permanentemente en las redes, en algunas páginas web, que prensa, etcétera, que tiene que ver con el mundo informativo. Pues bueno, aquí estamos para hablarla, para comentarla, para decir, mire, está sucediendo esto, nosotros los fotógrafos nos plantamos acá de esta forma, ¿no? Nuestra labor es esta, por allí como para también combatir un poco esa imagen que se crea permanentemente o ese relato que se da todos los días permanentemente de la culpa la tiene tal. Yo creo que también tenemos que nosotros sentarnos y debatir eso y hablar, decir, un momento, nuestro trabajo es este, no vengan a decir que la culpa es mía, yo estoy fotografiando lo que está sucediendo. De lo que está sucediendo hay un responsable y no somos nosotros, pues nosotros solamente tomamos la foto. Eso también tenemos que decirlo, como fotógrafos, como creadores de imágenes. Pero Héctor, si me dejas hablar, me voy a quedar acá 3 horas. Pero desde ya, Héctor, la invitación abierta para el momento que lo consideres necesario. Si por ahí tenés algún amigo o amiga fotógrafa o fotógrafo que nos quieras recomendar, invitar para el programa, bienvenido sea. Acá vamos a estar siempre con las puertas abiertas para charlar de fotografía, que es lo que tanto nos gusta. Así que desde ya, bueno, no me queda más que darte las gracias por haber arrancado el año con nosotros, con habernos permitido esta inauguración de año, de 7ª temporada también. Así que nada, muchísimas gracias y que bueno, que sigan los éxitos en este 2026, que sea un año cargado de trabajo y de grandes imágenes. Lo demás viene solo. Muchísimas gracias, Fede, y también pues te felicito por estos años de trayectoria con el programa. No es fácil, no es fácil, me queda bastante claro. Te agradezco la invitación y pues claro, aquí seguimos en contacto y a ver si para medio mundial ahí hacemos un programa nuevo, a ver qué tal está la situación o mandamos fotos ahí de cómo va el panorama futbolero por acá. Bueno, ya lo voy a anotar en la agenda para tenerte ahí, para que no se me olvide. Y si tenés tiempo, porque sabemos muy bien que el mundo del fotoperiodismo por ahí nos limita de mucho tiempo, andamos siempre la carrera para arriba, para abajo, pero si tenés tiempo, lo hacemos sin ningún problema. Bueno, Héctor, muchísimas gracias, fue un gusto y bueno, ojalá que México mejore, como se lo deseamos a cada país de Latinoamérica, que este sea un año para cosas positivas. Para cosas positivas para toda Latinoamérica, porque creo que lo merecemos. Somos un gran continente y bueno, que fluya la cosa positiva. Yo creo que también está en nosotros, ¿no? Que fluyan las cosas positivas. Claro que sí. Secundo esa idea y muchísimas gracias, Fede. Bien, hablábamos allí con Héctor Quintanar, fotoperiodista, fotógrafo documental mexicano. Él está en Veracruz. Con él charlamos esta noche, al momento de hacer la entrevista. Primer programa de este 2026, 7ª temporada de Foto con Fede. Bienvenidos a esto que va a ser un año más de entrevistas, de conversas, de charlas acerca de fotografía latinoamericana. Federico Murúa desde aquí. Desde en este momento Venezuela, no sabemos mañana dónde vamos a estar. Es parte de por allí esa magia que tiene la fotografía, que nos lleva a cualquier lado en cualquier momento. Por lo pronto estamos aquí en Venezuela, estamos en Bolívar. Nos encontramos la semana que viene, próximo jueves, un programa cada semana hablando de esto, de fotografía y de Latinoamérica, de lo que nos pasa, nos sucede, lo que nos gusta y de lo que no nos gusta también. Aquí lo hacemos siempre a través de la fotografía, eso que tanto nos gusta y nos apasiona. Foto con Fede en YouTube y en Spotify, donde van a poder encontrar
todas las entrevistas, todos los programas que tenemos en estos 6 meses, 6 años, no 6 meses, 6 años ya cumplidos, y todo lo que van a encontrar este año 2026. Nos encontramos la semana que viene con un programa de corte similar. Chau, chau, nos estamos viendo.